ya no le va a ayudar. Mencionaron en alguna literatura de que el porcentaje no es tan bueno, que el trasplante debería ser ya en algunos lugares como el tratamiento de primera opción. Sí, sobre todo son pacientes que se pasaron de la edad, sobre todo que ya tienen un daño establecido de cirrosis con hipertensión. Sí, que ya están muy mal, mejor ahí los protocolizan directo. Pero no los niños chiquitos, a los menores de 120 días, sí hay lugares en donde están sugiriendo que primero se trasplante, pero hay mucha morbilidad cuando pesan menos de 10 kilos. Bueno, con la cirugía puedes llevarlo a que tenga un mejor estado nutricional, no infeccioso, metabólico, para poder soportar un trasplante. O algo más paliativo. Pero tarde o temprano los niños van a requerir un trasplante. La mayoría. Un niño 80% va a requerir o adultos, o sea, llegan hasta los 20 tantos años, incluso con casa que se hizo a tiempo, que tienen factores pronósticos buenos. Pero al fin de cuentas, el tratamiento final tiene que ser un trasplante. Trasplantes. Hasta más del 80% van a requerir un trasplante, porque sigue avanzando y siguen las complicaciones. Aunque esté drenando bien en casa y se despintan, va avanzando la fibrosis. Entre más drenes, menos avanza. Hay estudios de eso que acaba de decir ahorita el doctor Eric, de que se despintan. Por ejemplo, los pacientes que a las 2 semanas post-Kasai se despintaron bien, esos tienen mejor pronóstico. El problema es que los niños pequeños, pues ustedes saben, como pediatras, independientemente de sexo, de especialidad o no, es que se viven enfermando. Entonces, cualquier proceso que cause fiebre, causa inflamación. Entonces, causa inflamación a nivel de todo el cuerpo. Y entonces, al inflamarse otra vez ese hígado, pudiera hacer de repente episodios de colangitis o cosas de ese tipo. Entonces, todo eso vuelve a dañar el hígado. Entonces, por eso les damos profilaxis antibiótica y por eso hay que estar bien pegados con ese paciente, ¿verdad? Tiene que tener un seguimiento muy adecuado para no complicarse de esa forma. Por ahí leí yo que a veces cuando el resultado no menciona algunos, decían que volver a hacer otra vez otra. Sí, volver a hacer una cirugía, como que desconectarlo. O realizarlo, ¿verdad? Son complicaciones inmediatas. Puedes tener fugas. Porque siempre dejamos un drenaje después de hacer la anastomosis. Ambas son 2 anastomosis que tienes que hacer ahí. Te dejas drenar. Si vemos que empieza a fugar bilis, quiere decir que se abrió la anastomosis, hay que entrar a reparar. Y a veces es un bebé que tenemos que, como dice Mónica, a las 2 semanas ya se empezó a despintar, las bilirrubinas se fueron para abajo y súbitamente deja de drenar, o sea, otra vez empiezan a subir. Tienes que ver qué está pasando y muchas veces puede ser una estenosis de la anastomosis y hay que entrar a rehacer la anastomosis. No le das polos de esteroides así, choque. Muchos miligramos de esteroides a veces se abre si no tienes que entrar. Por eso hay estudios también donde comparan el uso del esteroide y todo, ¿verdad? Para favorecer la evolución post la cirugía. Esos momentos es cuando ya viste que drenó, porque a veces si se dice, haces la cirugía y todo y nunca bajaron las bilirrubinas, es que no funcionó, ya estaban dañadas. De hecho, estaba viendo que el límite que se dan son 6 meses. Si en 6 meses no drenó como esperabas que drenara, hay que ir viendo lo del trasplante. Pero imagino que esos niños desde el momento que tienen esta edad están ya anotados en una lista, ¿no? O sea, no pueden entrar a la lista hasta que haya una falla, normalmente. Ok. Empieza a haber una falla. Me voy apuntando. No. Es que esa pregunta del doctor también es bien importante, porque también cuando el paciente ya está muy mal, como tiene una enfermedad crónica, tampoco es tan fácil que lo meta, porque lo tiene que hacer el comité de trasplante en un hospital y a nivel nacional que tiene cada uno. Pero ahorita las ventajas que tenemos es que se puede ver también donador vivo relacionado. O sea, papá o mamá, si está en condiciones correctas, te pueden dar un perfil de hígado y todo muy bien. Y el paciente, entre mejores condiciones tenga cuando entra en trasplante, pues es mejor. Porque si también no voy a esperar que esté bien mal, pues de ver mal, ¿me entiendes? Entonces, eso también es difícil. Trasplante. Sí. Ahí están los trasplante total, que es el lado izquierdo, y también, como dices tú, Mónica, de donatorio relacionado, está haciendo. Sí, lo hemos estado haciendo y ha tenido buenos resultados, siempre y cuando el paciente está en buenas condiciones. Pues un paciente que tenga una 3 series biliares y tú consigas un donador, no te puedes ir directamente a trasplante sin pasar por anastomosis. Pues depende de la edad del paciente, porque luego el trasplante puede ser más peligroso por la edad. Entre más grande es más fácil el trasplante que le vaya mejor. Tienes una edad así. Por eso el Kasai les da bastante buen pronóstico al final, porque los dejas crecer
en lugar de operarlo a los 2 años o a 1 año y medio de trasplante, los operas a los 10 años, 15 años y los vas haciendo. Es que la mortalidad sin casar es del 90% los 3 años de edad. Bueno, no 100%, Ajá. se mueren todos, o sea, A los 3 años ya. Y los que no les funcionó el casar se comportan igual que uno que no tuviera. es que como que es un niño que nace y va muy bien con la operación. Tarde o temprano ese niño es una bomba de tiempo. Sí, pero hay un porcentaje pequeño que no lo ocupan. Era lo que te iba a Pero decir. ese porcentaje que tanto es, Pues un que nunca en su vida necesitaron. exacto, sí. Pero estamos hablando de un porcentaje muy Muy bajo. pequeño, sí, pero porque te vas a arriesgar a un trasplante si existe, mejor esperar a ver si empieza a dañarse el hígado. Es que ya entran otras cosas. Ese paciente cuando sea adulto va a tener otras O sea, cosas. un trasplante es un Sí, no, es porque fíjate que si te esperas a que se ponga muy mal, mejor agarrar uno que está sano. O sea, en condiciones que ya pasó una edad de 5 años o a lo mejor 10 años. Dices, el niño tiene 5 o 10 años, está muy bien físicamente, pero todo temprano la evolución es que hay un gran porcentaje que vaya a requerir un trasplante, pues opéralo ya cuando pasaste la edad donde el riesgo quirúrgico es bajo, no se te ha complicado y le haces un trasplante de hígado. Sí, Pero hay el criterio. no está tan fácil. El evento quirúrgico y todo lo que lleva después un trasplante, la inmunosupresión y Y todo hay eso. criterios para trasplantar al paciente. O sea, si no los cumplen, no puede entrar a la lista y no se puede trasplantar. ¿Cuáles son los criterios más importantes? La falla hepática. Datos de falla hepática, ¿verdad? Por coagulopatía o encefalopatía, o por ejemplo, que la hipertensión portal, el paciente puede ir muy bien, pero si la hipertensión portal es muy severa, por ejemplo, si tiene varices esofágicas grado 3 y está internándose varias veces por sangrado, que no ha respondido al programa de ligaduras, esa es una indicación. Otra indicación puede ser simplemente el prurito intratable, aunque el prurito intratable se ve más en los pacientes con colestasis intrahepática familiar o con ALAC. En los pacientes con atresia biliares puede ocurrir también. Por eso, dentro del manejo que se les da de soporte, se utiliza el ácido desoxicólico, porque además de ser colerético, se va a ayudar a tirar la bilis y es citoprotector. Entonces, te protege a la célula hepática. Entonces, por ejemplo, las colangitis que mencionó el doctor Eric, cuando ya son muy frecuentes, eso también es un criterio de trasplantar ya. O, por ejemplo, cuando tienen alteraciones que ya afectan a otro nivel, por ejemplo, el riñón, ¿verdad? Que tiene síndrome hepatorrenal o, por ejemplo, problema pulmonar también, como hipertensión pulmonar o, por ejemplo, también el síndrome hepatopulmonar también, que los pacientes hacen hipoxemia y que clínicamente tienen datos de palillos en tambor, que hacen cianosis, todo ese tipo de pacientes ya son candidatos a un trasplante, ya no nos podemos esperar. Pero, por ejemplo, hay instituciones donde los pacientes a nivel público se ven hasta los 15 años. Yo he tenido muchos pacientes que a los 15 años los mando adultos con función hepática perfecta. Hicieron un CASAI a tiempo y como pues yo apenas tengo ahí 15 años, pues a veces les pregunto, ¿verdad? ¿Quién te pagó, verdad? O sea, o cómo fue que les fue tan bien, ¿verdad? Porque yo les di el seguimiento, es que está como si no tuviera nada. Entonces ahí entra la pregunta del doctor, ¿y todo se trasplanta? Lo que pasa es que el problema cuando llegan a la vida adulta es que pueden tener otras complicaciones. Hoy son obesos y dañan el hígado. Hoy ya empiezan a tomar y dañan el hígado. Entonces un hígado que ya está con alteración pasada, entonces lo vas a lesionar más. Que era lo que les platicaba cuando son pequeños y se enferman a cada rato. Por ejemplo, un niño que tenga atresia biliar y se opera de casar, como quiera puede tener una falla hepática aguda por hepatitis A. Por eso sus vacunas por CDC, el paciente con atresia biliar tiene que tener todas sus vacunas siempre. Entonces, todo ese tipo de cosas son bien importantes también. Entonces, respecto a la pregunta del trasplante y contestándole al doctor, pues esas podrían ser algunas de las situaciones por las cuales el paciente pudiera ser candidato a trasplante. Es lo que mencionas, esos niños que los operan necesitan una dieta especial. Claro, claro. Esos pacientes, como decía, ¿Cuándo consumir? bueno, por ejemplo, hay que tener un poco de restricción de sodio, sobre todo si tienen ascitis, pero por ejemplo, el aporte calórico debe de ser de 120 a 145 kilocalorías más de lo de su requerimiento basal, para el peso que debería tener ideal. Porque a veces los niños pesan mucho, pero porque tienen poquita ascitis. Entonces ahí no solamente hay que irse por el peso y la talla, hay que irse por el pliegue, ¿verdad? No, 2 meses lactancia materna, no se le quita, se les feliz y todo su lactancia materna, pero obviamente sí hay que ver el seguimiento que vaya aumentando el peso, porque si no, hay que ser Sí, eso es la pregunta. Son niños que tienen solo que ya lo operaron, pacientes que ya Sí. operaron. Tiene que tener una eficiencia. Sí, sobre todo las liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina K, o sea, todo ese tipo de cosas se deben de suplementar, claro que sí.
Sí, por supuesto. El ácido toxicólico, si tienen ascitis diurético del tipo espironolactona, que es ahorrador de potasio, si se requiere por enseguida lo puedes utilizar también. Por ejemplo, dentro del manejo también, este tipo de pacientes de repente pues pueden requerir de propranolol si ya tienen varices esofágicas, ¿verdad? Porque siempre proteger al paciente antes de que llegue al trasplante es bien importante para que llegue a las mejores condiciones. Incluso en lo nutricional, a veces se tiene que utilizar alimentación por sonda, ¿verdad? En algunos pacientes por tiempo transitorio y teniendo cuidado si tiene varices esofágicas, porque de repente los pacientes no quieren comer. O sea, si ya tienen cierto grado de cirrosis, ¿verdad? Importante medicamento que consumen, por algún tiempo pueden requerir antiácido, no necesariamente por tiempo prolongado, menos que tengan ya gastropatía hipertensiva, ¿verdad? O cosas de ese tipo. Es fórmula, más aparte de un suplemento multivitamínico. Sí, la vitamina C. ¿Usted algo otro? ¿Tienes? Pues bueno, nada más el punto de corte de la bilirrubina directa, porque en algunos, el punto de corte en algunos artículos se menciona como 2, pero encontré que algunos incluso mencionan 1 miligramo sobre decilitro como punto de corte para considerar colestasis, o el 20% de las bilirrubinas totales. Es más confiable irnos como por el porcentaje, o con 1 ya podemos pensar en colestasis. No, habitualmente a nivel internacional y hoy por hoy sigue siendo 2, Sí, no el sí, 20%. okay. Sí, sí, uno sería demasiado prematuro, a menos que tengas algún otro dato clínico que te haga pensar que hay alguna otra alteración. Pero a lo mejor si hiciéramos eso tendríamos mejores resultados, ¿verdad? Pero no, ahorita sigue siendo 2 o el 20%. Eso hay mucho acuerdo, para que más bien estar ahí. Lo que sí quisiera mencionar, que mencionó el doctor y ustedes también ya todos han mencionado las evacuaciones, a nivel, digamos, gubernamental, los países y todo han tratado de ayudar a la gente, por ejemplo, con lo de las escalas colorimétricas que vienen en las cartillas, nadie las ve. O sea, es una tristeza, pero nadie les ve porque nadie les dice. O sea, haz de cuenta, les dan la cartilla y ya, y nadie las usa. Vas al medio privado, te lo pesan todo, nadie nota su peso. O sea, así me entiendo, llevan en la receta, pero ahí nadie lo tiene. Hay que decirle a los papás que lo anoten y hay que decirles cuando lo das de alta, ve la evacuación. Porque a veces hay una ligera variación, o sea, vienen los 3 verdes y los 3 rojos. Entonces vienen 3, te están dando chance de 6 evacuaciones. Entonces sí es importante que la veas siempre, porque a lo mejor al principio no se ve, pero a lo mejor al mes ya lo estás viendo y entonces ahí empiezas a hacer algo, ¿verdad? Entonces sí es importante recordar eso porque nadie lo toma en cuenta, entonces por algo se hicieron esos esfuerzos, o sea, no fue nada más así por cualquier cosa, o sea, es porque se ha visto que algunos pacientes sí se han visto beneficiados así. Yo les podría decir que el 90% de los pacientes que yo veo, tanto en el medio institucional como en el privado, cuando les preguntas cómo hacen popó y les dices, a ver, préstame su cartilla y se las enseñas, o sea, nunca lo habían visto, el 90%, o sea, nadie las ve. Entonces sí es importante recordarles eso, o sea, hay que decir, La ¿verdad? cartilla tradicionalmente es para las vacunas, Exacto. tiene muchos otros datos que no. Exacto. No hay vacunas, o a veces están mal impresas y entonces los colores van a estar. Oye, ya es lo digital, no nada. También, exacto. También, sí, Por eso es también. bien importante el seguimiento. Exacto. Todo eso es bien importante mencionarlo, ¿no? Sí. Toda la realidad. Sí, claro. Vale, muchas gracias. ¿Alguna preguntas del auditorio? A ver, checa si hay alguna pregunta por ahí. Si hay una duda. Sí hay. Sí hay. ¿Hay alguna recomendación o restricción sobre la alimentación de medicamentos en niños postoperados? Para el etanol, no se usa. Pero lo escribo o lo... No, pues están oyendo. Sí. Pues la verdad es que sí se puede utilizar si lo usas a dosis. Por ejemplo, si lo usas en 10 a 15 por kilo, lo puedes utilizar a 10. Porque el problema de los AINES, como el ibuprofeno, que también se puede utilizar, es que si el paciente tiene varias esofágicas, favorece el sangrado también. Entonces sí los puedes utilizar, pero a la dosis mínima. O sea, por ejemplo, si es de 10 a 15, pues a 10, no lo a 15. Si es de 5 a 10 el ibuprofeno, pues a lo mejor de los 7, ¿verdad? O sea, pero en la literatura no dice que sea una, ¿cómo se le llama? No es una restricción. Una contraindicación. Ajá, o sea, no es algo absoluto, vaya. Sí, porque si no, como dices tú, que le doy. ¿Entiendes?
Pero sí, esa pregunta es muy buena, no sé quién la haya hecho, pero es muy buena porque los pacientes siempre dicen, doctora, lo llevo por una gripa o lo llevo por algo y no le quieren dar nada. El paciente puede recibir sus antibióticos y de repente requiere un antibiótico que sea sistémico también. O sea, todo se puede dar, nada más que, por ejemplo, a lo mejor ciertas cosas como ketoconazol o cosas de ese tipo, o sea, que sí sean muy de citocromo P450 y así, eso no. O sea, hay que tratar de utilizar otro tipo de agente que se requiera para la enfermedad que tenga en el momento. Pero en cuanto a antipiréticos, pues nada más esa sería la sugerencia, no es algo absoluto. Excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, Pues Gracias. no sé si hay otra pregunta. No, ya no. Pusieron gracias. Bueno, agradeciendo a todos los que se conectaron y nos acompañaron. Estamos tratando de hacer estas sesiones. Tenemos a veces limitaciones en nuestro equipo, pero vamos a irlo consiguiendo para tener una mejor exposición con ustedes. De igual manera, pues nuevamente agradecer a los participantes de este panel, que como repito son de nuestro staff médico aquí en la torre, que poco a poco tenemos que ir fortaleciéndonos entre nosotros mismos, y a la vez extiendo una invitación a ustedes, los que quieran participar en algún tema en específico, háganmelo saber y coordinaremos alguna sesión con la participación. Entonces, esto está abierto, es de nosotros para nosotros, los que formamos parte de este estado, ¿verdad? Gracias a los que nos acompañan. Gracias.